Gabriel España, estoy muy contento de platicar contigo y que podamos tener esta conversación. Estoy feliz de que puedas tomar mi llamada, tú estando en la ciudad de Washington, D.C., y quiero darte la bienvenida a este nuevo proyecto que, como te platicaba, tiene la intención de reunir a... Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un placer estar contigo. Encantado de la vida. Para platicar brevemente, antes de pedir que tú nos platiques más de ti mismo, solamente mencionar que Gabriel es director administrativo de Scali Capital Group, que tiene tanto oficina en Washington, que es la que tú diriges, tiene oficina en Ciudad de México y también tiene sede en Bogotá, Colombia. Pero el alcance de tus operaciones, como lo entiendo, es más amplio y tiene este componente continental, ¿no? Básicamente desde Estados Unidos a otras partes de Centro y Sudamérica. Es correcto, es correcto. Me parece muy interesante que ya tienes un tiempo en Washington, pero no dejas el componente ni mexicano ni latinoamericano en tus operaciones. Y Gabriel trabajó en la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, pero me impresiona que fue por más de 19 años. Y algo que me interesa mucho y te voy a preguntar más adelante es que llegaste a ser jefe y titular de áreas de manufactura, de agronegocios y también de servicios para Latinoamérica, que es una región enorme, grandísima, con una diversidad tremenda de recursos, de capital humano, de proyectos. No te voy a preguntar sobre todos porque sería imposible. Y antes de eso, Gabriel trabajó en Rothschild y compañía en las operaciones de banca de inversión tanto en México, Colombia y Centroamérica. Podría decir mucho más, pero te pido de gran favor, Gabriel, que te presentes, que nos digas quién es Gabriel España. No, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la introducción. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. ¿Quién es Gabriel España? Esa es una muy buena pregunta. Pues Gabriel España es un mexicano oriundo de la Ciudad de México, del barrio de Coyoacán, que creció y se educó en México, que se involucró en los temas de negocios, a nivel académico, pues una etapa muy temprana. Estudió ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Ingeniería Civil, donde se graduó con honores y pues bueno, fue un muy buen estudiante y después empezó a trabajar en el ramo de la construcción, siempre con la idea, y algo que siempre me motivó fue el que mi trabajo terminara siendo físicamente algo tangible, que pudiera yo ver, que pudiera yo vivir, que pudiera yo dar a otros para que también los otros lo vieran, lo sintieran. La ingeniería civil en ese rubro pues me fascinó en el tema de diseño de obras, de infraestructura, de una escala muy importante y ese tipo de cosas que pudieran ser transformacionales para la vida de mucha gente, siempre me gustó. Me involucré en proyectos importantes en mi etapa de ingeniería. Después empecé a estudiar mi maestría de negocios en el IPADE, también en México, donde mi expectativa era aprender de administración y finanzas, y la verdad es de que recibí mucho más que lo que yo esperaba. La verdad es de que la formación que me dieron fue mucho más amplia y no solamente de los temas de administración financieros, también me ayudaron a tener una visibilidad de las necesidades que existían, que siguen existiendo en el país, el contexto político, social, el retribuir, el dar de regreso a la comunidad y que se conectó en mucho con todo aquello que yo venía cocinando desde mis etapas muy juveniles, muy tempranas. Y de ahí me arranqué, ¿no? Y arranqué, y te diría, en un momento muy retante para México. Me gradué en el 94, wow. Justo antes de la crisis del tequila. Y pues bueno,
fue muy retante porque pues bueno, hubo una caída muy grande de la producción, el gobierno estaba muy endeudado, había procesos de licitaciones de infraestructura, que era el tema por ser ingeniero civil, que habían caído en problemas. Y lo que yo pensé que me iba a ayudar después de estudiar una maestría en negocios para poder tener una empresa constructora y ser parte de esta ola de inversiones en infraestructura que estaban ocurriendo en el país, pues terminó que la mayoría de los proyectos concesionados y de infraestructura relevantes estaban en cartera vencida o prácticamente quebrados, y por la crisis del tequila. Y mi carrera empezó ahí, ¿no? Empezó en el lidiando los temas de infraestructura para una institución financiera importante en México, que había invertido de una manera importante en los proyectos carreteros que se licitaron, que estaban emproblemados y que no había esta comunicación entre los constructores y los financieros. Y pues bueno, pues entré yo como pieza de rompecabezas a unir esos dos engranes, y de ahí me fui yendo a temas de banca de inversión, ayudando a empresas a consolidar sus operaciones regionalmente, y empecé a hacer cosas fuera de México, y ahí me abrió también un tercer ojo, al darme cuenta que las necesidades y que las oportunidades que existen en México eran muy semejantes en otros países. Empecé a desarrollar proyectos de infraestructura también en Colombia, me empecé a involucrar en temas en Chile, en Argentina, y pues bueno, de ahí hasta terminar pues en el Banco Mundial haciendo o seguir mi carrera en el Banco Mundial, donde pasé casi 20 años haciendo proyectos de gran escala en diversos sectores. Empecé primeramente en México, y de ahí migré, me fue muy bien en México. Eso ya fue para el principio del año de la década del 2000. Y estuve en México por 5 años, y después me dijeron, bueno, pues lo que has hecho en México está muy interesante. Ahora en ese momento Brasil empezaba a ser muy atractivo. Queremos que nos ayudes en Brasil. Y yo estaba en Washington ya con mi familia, y les dije, oye, acabo de mudarme a Washington, vengo de México, no me pidas que me vaya a Brasil. Y me pidieron me dijeron, no hay problema, seguía haciendo yo Brasil desde Washington. Y te diría que después de ahí tomé y empecé a hacer cosas en el sector de manufactura, agronegocios y servicios en el sur de África, en la India, en Europa del Este y Europa Central, ¿no? Entonces, siempre en mercados emergentes, siempre en países en vías de desarrollo, hasta después que los últimos 10 años estuve más enfocado a mi región latinoamericana, que la quiero, me encanta, y que me parece llena de oportunidades, a trabajar con diversas empresas en sus planes de expansión, ayudándoles, financiándoles con capital y con deuda, ¿no? Y la verdad, llenándome de experiencias muy gratificantes, y ayudando a crear y a crecer nuevas empresas, lo cual te llevas una emoción muy grande. Y pude cerrar varios ciclos de inversión, de llevarlas de una empresa muy joven hasta sí, colocarlas en bolsa. Es una emoción muy, muy grande. Y pues bueno, aprendiendo siempre todos los días, y eso es más o menos lo que soy, en algunas palabras. Me encanta la idea. Me gusta mucho cómo integras estas diferentes facetas de tu vida y tu trabajo, porque son justamente sobre las cosas, o tocas esas cosas sobre las que había preparado las preguntas, que son las que primero y más fuerte me llamaron el interés para platicar contigo. Y justamente quisiera regresarme porque me parece muy interesante tu formación inicial como ingeniero civil y ese proceso que ya nos empezaste a contar. ¿Cómo fue ese proceso de desarrollo hacia la banca de inversión y los capitales? Y me parece muy
híjole, impactante esta coyuntura que dices. Los ingenieros no hablaban con los financieros y yo soy los dos, básicamente. Formas como ingeniero, pero tú ya estabas dentro de la banca de inversión. Cuéntame, por favor, más sobre ese proceso, cómo fue el cambio de, digamos, pensar en ser un constructor a entrar a operar en la banca de inversión, por favor. Te diría que uno planea y la realidad dispone, ¿no? Yo sí pensaba que iba a ser, terminando mi maestría y con mis conocimientos de negocios y de ingeniería, iba yo a tener mi propia empresa y mis propios proyectos, pero el mercado, las condiciones y el mundo me pusieron en otra situación. Y afortunadamente, y digo yo afortunadamente, me pusieron en digamos que mis mismas motivaciones y mi mismo interés me llevó a que pudiera intersectar y maximizar el valor de mis habilidades, ¿no? Mi habilidad de poder hablar y entender la problemática ingenieril con mi habilidad de poder entender y hablar la dinámica de los capitales en el sector financiero, ¿no? Entonces, eso, tuve la suerte, o sea, creo yo que al final, si me preguntas, obviamente es como uno viene a este mundo con una serie de habilidades y el tema es cómo puedes potenciar esas habilidades y estar en el ecosistema adecuado para que las puedas potenciar. Y a veces yo creo que en muchos sentidos es la buscar lo que yo llamo suerte, que no necesariamente quiere decir lo mismo para todos, que es la intersección entre la oportunidad y la habilidad, ¿no? Entonces, cuando tienes la oportunidad, creas la oportunidad, te expones a buscar esas oportunidades y tienes las habilidades y se intersectan esas dos, tienes suerte. Y te diría que un poco mi carrera, mi vida en muchos aspectos ha sido suerte. Suerte en el sentido de que tengo que buscarme las oportunidades y al día de hoy que soy pues empresario y que tengo mi propia firma y que tengo un equipo y operaciones en varios países y es todos los días salir a buscar oportunidades. Entonces, estar siempre detrás de las oportunidades para que suceda la magia o suerte, ¿no? Que tus habilidades y la oportunidad se encuentren y se cree algo nuevo. Yo creo que a lo mejor no sé si es exactamente el tipo de respuesta que esperabas, pero yo creo que en mucho está en el entrenamiento, en la capacitación, en el desarrollar mejor, en perfeccionar tus habilidades, en reconocer tus habilidades principalmente y hacer un autodiagnóstico y ver cómo puedes hacer como individuo para potenciar tus habilidades, ¿no? Y yo creo que el mundo, la realidad, pues te empieza a llevar siempre y cuando estés buscando oportunidades, siempre y cuando te estés exponiendo al mundo para encontrar oportunidades. Y es un poquito como yo resumiría pues mi proceso, que es muy sui generis, de estar sucio en el concreto y el cemento, a después terminar en oficinas súper elegantes del sector financiero, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, así es esto. Debe ser un gran cambio. Y exactamente hacia ella quisiera meterme más. La forma en que lo veo, cuando te escucho, es que tal vez se podría resumir, o yo lo resumiría entre que uno tiene que hacer el trabajo de buscar las oportunidades y atreverse a tomarlas, pero también te ajustas a las patadas de la vida, ¿no? Tratas de buscarle, pero las cosas, por ejemplo, tan difíciles como el 94, pues bueno, muy complicadas, pero a la vez mantenerse y seguir buscando las oportunidades en la dificultad. ¿Cómo fue tu experiencia en los estudios de MBA de mi padre? Pero visto desde el sentido, desde qué rescatas y de qué recomiendas de esa formación para compartir una persona que esté pensando actualmente inscribirse en un MBA en México.
Mira, yo creo que el perfeccionamiento no termina nunca. Y eso es bien importante. A mí me da mucha pena cómo gente de mi generación creció y ahora y cree que al recibir algún título, ya sea de licenciatura o maestría o doctorado, ahí terminaba su formación. Y pasan los años y los ves y te das cuenta de que no crecieron. O sea, llegó un momento en el que ya no crecieron, ya no se pusieron al día, ya no saben usar el Zoom, ya no saben, tienen ciertos problemas para entender la realidad, porque la realidad cambia muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el tema de la educación, que siempre me gustó académicamente, siempre para mí fue retante, una manera diría yo, de ganarme primeramente el reconocimiento de mi familia, y creo que ahí empieza todo, de que me reconozcan los triunfos académicos y que eso me ponía una estrellita en mi familia, y que eso haya sido un motor que me llevó después a hacer la disciplina de seguir aprendiendo y seguir formándome. El tema de la formación la educación, en este caso maestría, yo creo que uno debe de hacer una autoevaluación y a veces, muchas veces uno está muy joven para poder hacer una autoevaluación, pero yo creo que hay programas académicos que te forman, algunos te informan, y hay que reconocer en el momento en la vida en la que uno está, si uno ya está lo suficientemente maduro para recibir únicamente información, porque ya formado está, o si necesita, como en mi caso, que yo entré a estudiar una maestría bien joven, a que me formara. Y eso creo que de mi experiencia fue las dos. Por eso te digo que yo recibí más de lo que yo creía. Yo recibí la formación y la información. Y siempre para mí era un reto el poder compararme qué tanto sabía yo, que a lo mejor con otra persona que tuvo otra experiencia y que estudió en Harvard o que estudió en MIT. Y la verdad es que me doy cuenta que al final de cuentas la información es la misma, la formación es diferente. Y sobre todo con estas nuevas tecnologías de la información se ha comoditizado. Lo que se tiene que hacer es y trabajar arduamente es en la formación, ¿no? En cómo haces para llevar a ese estudiante a que pueda, con la madurez que es requerida, pueda asimilar toda la información y después llevarla a la práctica, ¿no? Y eso yo me doy cuenta de que en mi caso se combinó muy bien, y yo buscaría, si lo volviera a hacer, si volvieran a hacer, y si tuviera otra vez los 22 años que tenía cuando apliqué a la maestría, volvería a hacerlo en el IPADE y volvería a hacer en un programa que me diera la formación y la información. Creo que son dos cosas que tienen que en ese programa específicamente funcionan, que a lo mejor otro programa no me hubiera dado, con otro nombre, otra escuela y en otra jerarquía de estas que aparecen en las revistas o en los periódicos. El poder tener esa capacidad, que me ayudara a generar ese conocimiento y madurez. Entonces, para mí, la verdad es que la educación ha sido la mejor inversión, y mira que me dedico a las inversiones, sí. Sin duda. Me encanta la idea y creo que nunca lo había visto en los términos que los acabas de poner entre formación e información. Me gustaría, antes de seguir, pedirte un ejemplo, por favor, de cuál sería esa formación que rescatas. A ver, yo creo que la formación, es que sería bien complicado tratar de ejemplificarlo con un solo ejemplo, pero sin tratar de pecar de súper generalista, yo creo que hay ciertas, la capacidad analítica requiere mucho ejercicio.
O sea, el cuestionarte requiere mucho ejercicio, porque puedes cuestionarte y puedes cuestionar simplemente desde una posición, pero cuando cuestionas con mucha información, puedes crear un juicio y una conclusión diferente así únicamente cuestiono sin información y sin la curiosidad ni todos los elementos que me permitan hacer un análisis, ¿no? Yo creo que así como el método científico va de la observación, la experimentación, teoría a la ley, eso que suena que nos enseñan en primaria y que suena bien sencillo, llevarlo a la práctica y hacerlo tuyo en tus decisiones analíticas, eso es disciplina. Eso es pura disciplina y es ahí donde está la formación. El que tengas la madurez y la apertura de mente para aceptar y hacerla y que te lo hagan repetir 25 veces. Así como en la película del Karate Kid, bueno, todavía estás muy chavo, pero salía, le hacían wax in y wax out. Esos ejercicios que le hacía Miyagi al Karate Kid de encerar hacia adentro y hacia afuera, wax in, wax out, y el que al final de cuentas él terminó aplicándolos en un combate, eso es la formación. Eso es en la película está muy claro. O sea, lo formaron a través de ejercicios y disciplinas que llevan en el orden que después le salió de manera natural a la hora del combate. Yo te diría que mi formación, la formación de la maestría que yo tuvo una carga de trabajo, es una carga muy fuerte, pero es el wax in, wax out, wax in, wax out, o sea, repetirlo todos los días hasta que lo perfeccionas y te das cuenta y no es, te podría decir que yo tenía compañeros que estudiaban en otras universidades con otros programas y que yo decía, es que cómo puede ser tan ligera su carga versus mi carga. Y lo que pasa es que son distintos. O sea, es distinto para cada persona. O sea, hay unos que sí necesitamos hacer wax in, wax out todo el tiempo hasta perfeccionarlo y hay otros que no lo necesitan, ¿no? Entonces, al final del día, ese es yo creo que hay programas y hay gente que tiene la habilidad y yo creo que tiene que ver con la madurez y con la capacidad de asimilación de la información que necesitan. Unos necesitan machetearle, otros no lo necesitan, ¿no? Y entonces yo creo que la decisión de estudiar la maestría, el programa, es muy importante ser autocrítico y decir, bueno, a lo mejor sí necesito un despertador para que me despierte todas las mañanas a las 6 de la mañana, porque si no me disciplino. Y hay otros que dicen, no, yo a las 5:45 solito me despierto y él ya lo trae. Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente crítico para poder decidir qué es lo que quiere hacer, en qué tipo de sistema puede potenciar más sus habilidades. Coincido contigo y me gusta ir siguiendo la forma en que relatas esta visión. No solamente fue una experiencia, sino es una visión que creo que has adoptado desde la experiencia y la vivencia, reflexionando sobre ella, sobre obviamente cómo mejorar tu persona, cómo mejorar tu vida, cómo mejorar tu empresa. Y hablando de eso, a mí me encanta que escribes sobre temas de ética y de liderazgo, que son las cuestiones que quisiera, antes de entrar más a detalle, nos recomendaras algunos libros sobre liderazgo que tú puedas decir, bueno, amigo, cuate, por favor, léete al menos estos libros. Uy, mira, yo creo que hablar de ética y liderazgo es que no es uno. O sea, hay una serie de libros que escribió el profesor Carlos Llano, que fue el rector fundador del IPADE.
es mexicano, hijo de españoles, inmigrante, de inmigrantes mexicanos, de inmigrantes españoles en México, que yo diría mucho de lo que yo aprendí y practico, lo tomé de ahí. Y que toma en cuenta la responsabilidad que tiene el liderazgo, ¿no? El compromiso que tiene, sobre todo con los menos favorecidos, y que al final de cuentas termina siendo una elección, ¿no? Entonces, tú puedes, te podría citar varios de los libros, pero la verdad es que no hay uno que yo te diga este es mejor que otro. Todos los de su serie me parecen espectaculares. Y me parece que deben de ser, los tienes que leer. Y algo si quieres hablar específicamente de ética y liderazgo, y algo que también me gusta mucho es poder confrontar eso con la visión que tienen muchos otros pensadores sobre esos temas en otras culturas, porque la connotación del liderazgo también tiene, el liderazgo tiene connotaciones culturales. Y como te podrás imaginar, después de haber trabajado, o que en mi experiencia profesional que he trabajado, mi pasaporte tiene más de 200 sellos de diferentes países. He hecho proyectos en más de 40. Entonces, he trabajado con gente con diferente, no solamente físicamente diferente a mí, muy diferente. O sea, y eso no es solamente el aspecto físico, es el aspecto cultural, el aspecto intelectual, el aspecto laboral, el aspecto de género. Eso, yo creo que el liderazgo hoy en día tiene que repensar todo eso y tiene que considerar un liderazgo global que es muy difícil de poder resumir en un libro. Yo creo que hay muchos libros de liderazgo global y de la forma en la que se puede trabajar en un ambiente multicultural. Hay un libro que a mí me gusta mucho, ella es profesora en el INSEAD y tuve el placer de ser su alumno. Y ella da un programa y tiene un libro que se llama Doing Business in a Multicultural Environment, que escribió y hace, yo creo que tendrá como 5 o 7 años, pero lo siguen publicando y republicando. El nombre de ella ahorita no lo recuerdo exactamente, pero si le das lo buscas en Google y lo imprimió el INSEAD, es uno de sus libros que más se venden, ¿no? Y explica, y de hecho me llama mucho la atención porque explica un caso pues muy mexicano de cuando Heineken compraron cerveza Moctezuma, me parece, ¿no? Que se llevaron a varios a Holanda, varios de Monterrey se los llevaron a Holanda a trabajar, y el choque que vivieron de tener una cultura laboral regiomontana a entrar a trabajar con un ambiente de trabajo en Europa, que es distinto. Es un tema fascinante pero sí te diría, no, yo creo que no hay todavía no encuentro, a lo mejor sí existe, yo todavía no encuentro un libro que pueda resumir todo eso en algunas páginas. Yo creo que hay mucho todavía y esto, la pandemia y el mundo virtual que estamos viviendo tú y yo ahorita, esto va a potenciar eso todavía más. Me viene a la mente hace unas semanas, hace unas semanas, fue al principio de la pandemia, cuando me preguntaban qué me parecía que iba a ser el reto más importante de los negocios en el contexto de la pandemia, y les decía yo, era un podcast, y les decía que yo creo que las clases gerenciales que aprendimos en la escuela, pues ya en este contexto tienen que cambiar.
la dinámica de jefe o de líder de un equipo que ve a su equipo todos los días en un mismo lugar ya va a ser muy diferente al trabajo virtual que está ocurriendo hoy en día y la coordinación y el gerenciamiento de equipos de manera virtual. Y eso abre la ventana para muchísimas otras alternativas laborales. Yo creo que hoy los equipos ya no reconocen fronteras y cada vez más vamos a ver que el recurso humano se empieza a hacer y el conocimiento se empieza a hacer más global. Entonces, eso implica que las habilidades del líder o del gerente o el líder del equipo o el gerente de una organización tienen que ser diferentes y no todo el mundo está preparado para eso. Digo, yo tuve jefes que querían verte de 9 a 6 en el escritorio. Independientemente de que hubiera o no chamba. O sea, esa es la forma como ellos aprendieron de la post-revolución industrial, fue lo que les enseñaron, porque así funcionaban las líneas de producción. Eso ya cambió. Hoy tienes que funcionar por tareas y no me importa qué hora la haces, pero lo que quiero es de que entregues la tarea el martes, así como las tareas de la escuela. O sea, el martes a las 5 lo entregas. Y eso es una manera diferente de trabajar. Y yo creo que ahí el tema del liderazgo, el tema del gerenciamiento de equipos tiene que cambiar. Y es un reto, para mucha gente. Para mucha gente es un reto. Estaba estudiando que eso viene del viejo modelo prusiano, antes de Alemania, todavía en Prusia, de organización militar y luego industrial, y que en México nos está costando muchísimo dejarlo atrás, aun cuando ya sabemos, no voy a decir que no funcionó, simplemente diré que se agotó y nos está costando muchísimo darnos cuenta, aceptarlo y hacer la chamba del cambio, de la transición. Yo creo que tú estás en un sector, no solamente ciertas áreas de los servicios, sino en particular las finanzas, los capitales, que son extremadamente, complejamente dinámicos y cambiantes. Yo creo que ustedes lo ven primero que antes. Ustedes lo van a ver primero que otros sectores y están en medio de esta super revolución. Y para ir cerrando ese tema de liderazgo, solamente quería preguntarte, para ti, ¿qué es un líder o quién es un líder? Y si ese líder se hace o nació. Esa es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que un líder es alguien que inspira. O sea, es alguien que tiene la habilidad de inspirar a otros, que tiene la habilidad de construir en base del conocimiento del equipo una narrativa que ayude en los intereses de todo mundo y que tiene la habilidad de poder entender los intereses de todos los miembros del equipo, ¿no? Yo creo que es como la suerte. O sea, si nace o se hace, yo creo que se nace, pero se perfecciona con la formación. O sea, yo creo que no es ni uno ni el otro. O sea, yo creo que nadie nace así, ya eres un líder. Y estoy pensando en un líder organizacional. Sí. A lo mejor existen líderes sociales. Hay gente que tiene y nace con una sensibilidad social y de altruismo que en el contexto en el que está le puede funcionar muy bien, pero ahí ocurrieron otra vez varios elementos que podrías definir como suerte, que él tiene una habilidad y se presentó una oportunidad. Y puede ser una oportunidad social o puede ser pero él tenía una habilidad de conectar socialmente con la gente y se convirtió en un líder social. Sí, pero esos líderes sociales funcionan, o ese liderazgo funciona cuando tiene los elementos para que la gente busque a alguien así. ¿Sí me explico? Se encontraron otra vez los dos círculos. Yo creo que ese es un líder, pero ese es un líder que se da por una casualidad, no por una formación. Yo creo que si hay un líder intencional, hay un liderazgo intencional, tiene que tener ciertas habilidades y la habilidad
de poder utilizar esas herramientas para poder construir y motivar a su equipo y elaborar y llegar al puerto a lo que tiene como misión. Yo creo que el líder tiene un propósito, y yo creo que el propósito, puede haber muchos líderes sin propósito, y el propósito es lo que tiene que hacer que los demás te sigan. Y seguramente habrá quien nazca ya con la idea de un propósito y que tenga la habilidad y el conocimiento para identificar, bueno, mi propósito en la vida es pero yo creo que muchos necesitamos, o la mayoría de la gente necesita educación y formación para identificar ese propósito. Concuerdo con lo que dices y... Porque Sí, adelante, Gabriel. Te escucho. Concuerdo con lo que dices y creo que, bueno, me viene a la mente que esos elementos que mencionas también son requisitos o necesarios para que esa persona o ese potencial líder encuentre tanto su lugar como su tiempo. Que podría haber personas que podrían en algún momento desarrollarse, crecer como líderes, pero o no encontraron su causa o su función, como bien dices, o no encontraron su área de oportunidad en su momento, y tal vez esos talentos no fueron requeridos en ese lugar y en ese tiempo. Sí. O sea, siempre me dan el ejemplo de Gandhi. Me dicen, es que Gandhi era un líder. Sí, Gandhi era un líder. Pero digo, Gandhi había estudiado Derecho en Londres, era un tipo súper culto, era un tipo súper hábil, y además tenía el contacto humano. O sea, él no salió de una condición sin cultura y sin recursos para de ahí decir soy Gandhi. No, o sea, él venía perfectamente equipado y con una sensibilidad que le permitió desarrollar lo que fue capaz de desarrollar. Es como el caso. Una vez escuché una entrevista y cambio de tema y no lo pongo al nivel de Gandhi, pero bueno, sigue siendo un personaje público. Cuauhtémoc Blanco, una vez escuché cuando todavía era futbolista antes de que fuera político, que él decía que los futbolistas se hacían en la calle. Yo sí creo que hay futbolistas que salen en la calle, o si se hacen en la calle, sí lo creo. Pero yo creo que el que seas un futbolista y que seas bueno y que te haya visto alguien que pueda tocarte y decir puedes perfeccionar estas habilidades en un equipo, en una escuela de fútbol, esas cosas no son coincidentes. O sea, esa es encontrar una paja en una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que esas cosas, luego imagínate que seas un gran futbolista en la calle y resulta ser que el país o en la comunidad donde tú juegas, donde vives, se practica el rugby. Pues de nada te sirvió ser un gran futbolista de calle, ¿no? Es correcto. No lo había considerado, es una idea muy interesante. Obviamente no conocía la declaración de Cuauhtémoc Blanco. Te pone a reflexionar. Además de las oficinas que tienen actualmente, Ciudad de México, Bogotá, obviamente tú en Washington, ¿en qué mercados emergentes ustedes tienen, digamos, operaciones por interés actualmente bajo este clima incierto, raro, de alta volatilidad de los negocios? Ya, mira, mucho de las cosas que estamos haciendo están ligadas con México, o sea, al ser yo mexicano. Estamos trabajando también, tenemos mucho en Colombia. Están ocurriendo muchas cosas en Colombia. Colombia se ha vuelto uno de los países latinoamericanos más atractivos para la inversión hoy en día. Y estamos abriendo Perú. Y también han llegado, hemos estado trabajando con algunas empresas centroamericanas que han visto en esta pandemia oportunidades interesantes para diversificar sus negocios, ¿no? Entonces, me llama a mí mucho la atención una clase empresarial, como que hay un traspaso generacional en muchas empresas en Centroamérica que están migrando y que ya habían empezado a migrar a modelos digitales y que ahorita están ya listas
y están haciendo gran parte de sus operaciones ya de manera digital para entrar a otros mercados. Mucho de lo que estamos viendo en México son temas para refinanciar a las empresas, ayudarles a que tengan liquidez en estos momentos de tanta volatilidad, y desarrollar algunos proyectos que no son tan intensivos en capital, les van a ayudar a eficientar sus operaciones, ¿no? Entonces, es interesante. El tema en Colombia es diferente. El tema en Colombia es más infraestructura. Hay un flujo de inversión importante en temas de infraestructura. Y yo creo que Colombia es de los países que se están equipando bien fuerte para ser una plataforma de exportación. Muy pocos se dan cuenta, pero o sea, lo mismo que toma un vuelo de la Ciudad de México a Nueva York, toma de Bogotá a Nueva York. Entonces, si el mercado está en Estados Unidos, tienes plataformas de producción en Colombia o en México, pues bueno, entras en una dinámica global, donde van a ser los más eficientes, ¿no? Me encanta. Y justamente me surgen algunas dudas si esto, por ejemplo, la transformación digital que mencionas en Centroamérica, tienen que ver con empresas de segunda o tercera generación, y si son más bien del sector comercio o tal vez la manufactura, ¿dónde las encuentras? Hay mucho en comercio, y a ver, es que Centroamérica tiene una dinámica en muchos rubros, una dinámica bien interesante, porque recordemos que Centroamérica durante los 80s tuvo problemas serios tanto políticos como de violencia, guerrilla. Entonces muchas familias mandaron a sus hijos a estudiar fuera. Claro. Y hay gente que regresó ya en los 90s, en el principio del 2000, a sus países de origen, ya educados en Estados Unidos, en Europa, con empresas que habían sobrevivido, pero ya en muchos son centroamericanos con una visión de mundo mucho más amplia que la que tenían, ¿no? sus padres. Obviamente también con una formación educativa también diferente. Y lo que vemos hoy en día es que muchos de estos negocios pues ya están en la parte de comercio y manufactura, se están empezando a globalizar, porque los mercados centroamericanos les empiezan a quedar chiquitos, y están buscando oportunidades en mercados tanto asiáticos, europeos, como en Estados Unidos. Algunos están mirando a México, otros México les causa malestar porque lo ven ineficiente y difícil, porque al final de cuentas muchos de ellos hacen negocios de una manera muy, muy rápida en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Eso es muy interesante que mencionas. Esa es una de mis grandes preocupaciones, digo, en lo personal y como nuestro país, ¿no? La dificultad y la lentitud para operar o para tratar de lanzar algo. Y bueno, Gabriel, no te voy a preguntar sobre todos los más de 40 países en los que has trabajado en proyectos de inversión, pero sí te preguntaría ¿en qué país o países, si son más de uno, tú ves actualmente potencial, pero específicamente para lo que sería, por ejemplo, agroindustria, tal vez infraestructura, además de Colombia, como mencionas, y de turismo, aún en toda esta coyuntura complejísima, incierta y volátil de la que estábamos platicando? Yo creo que la respuesta, y no quiero sonar chauvinista y ultranacionalista, pero te diría que si corto plazo es un año, te diría, no, bueno, en un año la verdad es que o sea, sería muy difícil que yo te dijera de un país, digo,
tiene un tema interesante de infraestructura porque hay muchísima atracción, pero turismo sería bien difícil. La verdad es que en un año no sé qué pueda suceder. Y en términos de producción, manufactura, agronegocios, es que Colombia también una diversidad interesante, pero no tiene la capacidad industrial. Tiene climas y tiene ganado, pero no tiene la capacidad industrial. Brasil es un productor muy importante de agroproductos, pero no tiene un mercado cercano. Si me dijeras en los próximos 10 años, incluso los próximos 5 años, ¿dónde te diría? Y créeme lo que mucha gente va a pensar que estoy equivocado, porque hasta yo lo pensaría que yo estoy equivocado. Pero México tiene una oportunidad de oro, y tiene una oportunidad de oro al ver el tema de la nueva regionalización del comercio, con un China que ya le están cambiando las reglas y le van a seguir cambiando las reglas para que ya no juegue tan libremente. Y las necesidades de infraestructura pues van a seguir, siguen estando ahí, aun cuando las reglas del juego hoy en día en México, y yo creo que hoy en día hasta te podría decir los próximos 3 años no van a cambiar. Lo que sí creo es que la realidad los va a alcanzar y que van a tener que cambiar. Y si no cambian, van a perder una oportunidad de oro. Yo creo que el Brasil es una economía muy eficiente, muy grande, pero no tiene acceso al mercado. O sea, no es la ventaja que tiene México es que tienes, y mira, que si lo sabes tú que estás tan cerca de la frontera, es el acceso al mercado más grande del mundo. Entonces, tendría que pasar algo muy malo para que no se pudieran concretar las oportunidades que tiene México enfrente, ¿no? A mí me sigue gustando México como destino, y de que en estos momentos, y no es novedad lo que voy a decir, existe cierta negatividad hacia la inversión privada en México, y también creo que las políticas públicas no están ayudando a la promoción y en la creación de confianza hacia los inversionistas privados en México. Pero sí creo que todavía quedan instituciones fuertes como el INE, como el Banco Central, y creo yo que en un proceso democrático, pues esas cosas van a tender a rebalancearse, ¿no? Entonces, si el corto plazo lo definimos como un año, pues a lo mejor te dirían, para invertir en México un año, a lo mejor te dirían no. Invertir México para 5 años, 7 años, diría, pues a lo mejor sí. Porque la pirámide poblacional, la curva, la demografía mexicana todavía tiene un potencial de crecimiento, te permite proyectar que los jóvenes van a seguir siendo mayoría, que tienes un país joven, y los países jóvenes son los que más consumen y los que más producen. Lo que tenemos que encontrar es el liderazgo adecuado para poder capitalizar esas habilidades. Es un poquito la misma historia del principio, ¿no? Y a veces tienes las habilidades, pero no tienes las oportunidades. Yo creo que las oportunidades se les están dando, las habilidades están ahí, hay que ayudar a alinear, que haya ese liderazgo, que haya la oportunidad con la capacidad. Y yo creo que eso es donde estamos flacos en el país, ¿no? Estoy muy de acuerdo, y me pones a reflexionar, ¿no? Sobre todo por cuestiones de la gente con la que nosotros estamos trabajando y con las cuestiones que estamos viendo para el futuro, que tal vez yo lo estaba viendo más a corto plazo, por eso mi pregunta, pero sí sería importante considerarlo, como bien dices, si no es a 10, bueno, por lo menos no menos de 5. Y justamente quería preguntarte, específicamente, ya que estamos hablando de
de la frontera norte y un poco de China y México, si tú tenías alguna idea o alguna sugerencia de oportunidades que deberían aprovechar los industriales mexicanos justamente ante estos cambios y reubicaciones, tanto productivas como industriales, implican que China tenga un menor crecimiento de su base industrial de origen de inversión extranjera y que México tendría que apurarse para aprovechar. A ver, yo creo que en muchos aspectos México y China se parecen, no se complementan, terminan compitiendo en muchos aspectos, en términos de producción, pero son deficitarios. El crecimiento de la clase media en China está creciendo cada vez más. El consumo de clase media empieza a ser cada vez, es enorme, y son muchísimos chinos, son billones de chinos. El poder de compra de un mercado como el chino para cosas tan básicas como los tomates o la carne de puerco, la agroindustria en particular, es una oportunidad enorme. Yo creo que que eso es algo, por ejemplo, que cuando hablaba yo que Brasil es muy interesante, pero no está cerca de un mercado, resulta ser que puede producir mucho y manda a China productos de un precio alto que le permitan ese precio, la logística de exportar desde Brasil. La capacidad de exportación mexicana es, y te lo puedo decir porque la he visto, tanto en Brasil como en México, la infraestructura es muchas veces mejor en México que en Brasil, mucho más eficiente. A mí no me queda duda de que un mexicano podría exportar mucho más eficientemente que un brasileño. Carne, por ejemplo, o tomates, yo creo que es ese tipo de consumo que no te digo que manden jeans de que hagan en Parras, Coahuila, y que los manden a China, porque pues en China los hacen y los hacen mucho mejor, sí. Pero no tienen tequila, no tienen mezcal, que aparte les gustan, no tienen tomates, no tienen son deficitarios en puerco. Hay un montón de productos de la agroindustria que México podría mandar, y yo creo que lo podría hacer de una manera muy eficiente. Para agradecerte nueva cuenta, Gabriel, la plática, la oportunidad de conocerte y que te presentes más, que tiene que ver con aspectos de tu vida personal y profesional. Quisiera cerrar preguntándote cuáles son los podcasts, canales digitales o de video que más sigues o que más te gustan incluso, que tratas de seguir para mantenerte bien informado. Bueno, me gusta mucho escuchar el Economist, me gusta el Daily del New York Times, me gusta escucho mucho es que va a sonar a comercial, pero la gente de Banorte tiene un podcast económico que se llama Norte Económico, que también me gusta mucho y me da muy buena idea de la situación económica en México. El Wilson Center tiene un podcast que tiene de estudios latinoamericanos, y ese me gusta porque tienen ellos dentro del Wilson Center tienen diferentes capítulos, el capítulo Brasil, México, Argentina, y ahí hay un encargado que participan en un diálogo para hablar de la situación político-económica de cada uno de los países. Y pues bueno, te diría que esos son los que me vienen a la mente ahorita. Hay algunos de emprendedurismo que me gustan, pero digo, es más porque me gusta mucho, más que me guste un podcast, me gusta mucho, y yo creo que es parte de esta nueva cultura digital, es escuchar de experiencias de otros.
y el poder aprender de cómo ven el mundo. Y hay varios podcasts al respecto. En México hay un chavo que hace unos que se llama Oso Traba, Osvaldo, nada más que se pone Oso, sí. Donde entrevista a empresarios mexicanos o de habla hispana. Y como él, hay varios en Europa y en Estados Unidos que hacen lo mismo, que te ponen con gente interesante a conocer qué han hecho, ¿no? Y te das cuenta de repente que hay un montón de similitudes con lo que puede ser tu vida, ¿no? Y de alguna manera es inspirador y sobre todo te ayuda a hacer crecer el sí se puede, ¿no? Yo creo que en ese sentido ese sería, yo creo que el tipo de cosas que escucho. Genial, Gabriel, me parece excelente. De nuevo, te agradezco muchísimo, estoy muy contento por nuestra plática. Ojalá que podamos seguir compartiendo. Ahí te voy a mandar un correo con el link, ya que esté nuestro video disponible. Y te agradezco de corazón, muchísimas gracias. No, a ti de verdad, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y mucho éxito. Cuídate mucho, que esto todavía no se acaba. Cuídense el primo. Abrazo. Cuídate, también tú cuídate, bye.